Nuestro tema es la Iglesia y el nuevo profesional. Cuando hablamos de nuevo profesional, nos estamos situando no solo en la esfera laboral, sino también nos estamos situando en una etapa de transición marcada por el final de los estudios, al menos como tarea principal, y la incorporación al mundo laboral, al mundo de la empresa. Es por tanto un tiempo de cambios, de nuevos retos, interrogantes respecto al futuro. Y en estas circunstancias seguramente nos podemos preguntar, nos debemos preguntar, ¿qué papel juega la Iglesia en este tiempo en la vida del nuevo profesional? Trataré de contestar a esta cuestión por medio de 4 apartados en los que vamos a abordar 2 aspectos más bien teológicos y 2 aspectos de carácter más práctico. Vamos a abordar en primer lugar por qué es importante la Iglesia. Nos vamos a introducir en la dimensión teológica de la Iglesia. En segundo lugar vamos a hablar de yo soy Iglesia, la dimensión existencial. Y terminaremos preguntándonos qué aporta, qué me aporta la Iglesia y qué puedo aportar yo a la Iglesia. Así que vamos a abordar este primer apartado preguntándonos por qué es importante la Iglesia. Vamos a considerar la dimensión teológica. La relación a veces entre el nuevo profesional, el joven profesional y la Iglesia no siempre es fácil. En ocasiones existe una brecha generacional dentro del conjunto de miembros de la Iglesia, entre los jóvenes que empiezan una nueva etapa laboral y la mayoría de la Iglesia que en algunos casos es gente de edad avanzada. Esto supone que vivimos a veces en situaciones un tanto diferentes. Por otra parte, el joven que entra en el mundo laboral está viviendo un momento de transición, está viviendo un momento de cambios. Algunos de ellos pueden ser muy importantes. No solo es empezar en un nuevo trabajo, a veces esto puede suponer también el cambio de ubicación geográfica, salir de tu lugar de origen, de tu familia, de tu propio contexto eclesial en el que vivías y te enfrentas a una nueva situación. Por otro lado, hay también diferencias de carácter cultural. Las nuevas generaciones probablemente tienen una visión más individualista de la vida y a veces un enfoque más sobre lo inmediato, buscando el disfrute de las cosas en lo inmediato. Además, el pragmatismo marca la sociedad y el momento en el que vivimos. Y todo esto puede marcar también la relación entre el nuevo profesional y la Iglesia, porque se dan circunstancias diferentes. Es por ello que debemos considerar este aspecto entendiendo también la presión de parte de la Iglesia que está viviendo el nuevo profesional. Es un tiempo que demanda mucha de su energía. Entrar en una nueva empresa, un nuevo trabajo, seguramente requiere no solo dedicar 8 horas de trabajo, a veces hay que extender la jornada laboral, hay que aprender, son retos de tensión en cuanto a aprender nuevas cosas, preocupaciones sobre el propio rendimiento, las demandas que se pueden dar en este contexto y sin duda en esta relación tiene que haber un sentido de comprensión mutua entre el nuevo laboral y el resto de la Iglesia. En este momento en el que hay tantas demandas nos podemos preguntar ¿qué lugar ocupa la Iglesia en mi vida? ¿Qué lugar debe ocupar en mi tiempo? ¿Es realmente algo tan importante? ¿Qué me aporta? Entender la importancia de la Iglesia nos va a situar en la perspectiva correcta para entender el modelo de relación que debemos tener. Por ello, abordar en primer lugar la dimensión teológica de la Iglesia es vital. Como cristianos nos preocupa, nos interesa saber qué es lo que Jesús piensa de la Iglesia. De hecho, lo que Él piensa debe ser lo más importante para nosotros a la hora de pensar en la Iglesia y en nuestra relación con ella. A pesar de que algunos han cuestionado que Jesús fundase la Iglesia,
Cuando leemos el texto bíblico nos damos cuenta de que el proyecto de la Iglesia es un proyecto que está en el corazón de Jesús. Es cierto que en los evangelios que narran la vida y la historia de Jesús, la palabra Iglesia apenas aparece. De hecho, solo aparece en el Evangelio de Mateo. Sin embargo, en las dos ocasiones en las que aparece en el Evangelio de Mateo, es interesante que definen, sintetizan, resumen el interés y la preocupación de Jesús por la Iglesia. Y de hecho se puede resumir en una sola frase. El propósito de Jesús cuando viene a este mundo es edificar su Iglesia. Edificaré mi Iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Por lo tanto, ¿dónde está la Iglesia en el pensamiento de Jesús? La Iglesia ocupa un lugar central en el proyecto de Jesús. Quizás el problema que podemos tener en ocasiones es que nuestro concepto de Iglesia está influenciado por nuestro propio contexto. Y pensamos más en la Iglesia como una institución, como un lugar, a veces como un local o como un programa, que ver la Iglesia tal como Jesús la veía. Jesús ve la Iglesia como una comunidad de fe, como una comunidad de discípulos que le siguen, como un grupo de personas que han sido cautivados por Jesús. En las palabras del apóstol Pedro, en la segunda carta, capítulo 1, verso 3, nos dice que fueron cautivados al ver la excelencia en la persona de Jesús. Fueron cautivados por quién era Él, por lo que enseñaba, por lo que hacía, por lo que transmitía. Y cautivados por Jesús se entregaron a Él, se convirtieron en sus discípulos, reconociendo su necesidad de Dios, su necesidad de la gracia de Dios, y constituyeron la comunidad de seguidores de Jesús. Por lo tanto, cuando pensamos en iglesia, no debemos pensar ni en cuatro paredes, ni en programas, ni en una estructura determinada, sino que tenemos que pensar en aquellos que han seguido a Jesús, son discípulos de Jesús, y a los que Jesús, como sus seguidores, les ha encargado una tarea. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 10, «Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia». Jesús nos da una nueva identidad. Somos su pueblo, somos su iglesia. Jesús trabaja un proyecto comunitario. Mi iglesia, mi comunidad, mi pueblo. Y es una comunidad a la que le da Jesús una misión. Desde los comienzos de la iglesia, tal como encontramos en el libro de Hechos, el creer significa un ser incorporados. Hechos 2:47 nos dice que el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos o los que habían de ser salvos, dependiendo de la traducción que usemos. Pero lo importante y lo relevante es aquí la conexión entre el creer en Jesús, ser discípulo de Jesús y ser incorporado en la iglesia. Somos parte de la iglesia. También muy interesante cuando hablamos del concepto de iglesia es ver cómo la describe el libro de Hechos. Hechos 9:2 dice, hablando del apóstol Pablo cuando perseguía a la iglesia, dice lo siguiente: «Y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén». Y otro texto en Hechos 11:26 dice, «Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía». Y es muy interesante como el concepto básico de la comunidad de fe de Jesús es, en primer lugar, discípulos, son seguidores de Jesús. Jesús es el centro, es el maestro, es el Señor.
Es el que ha dado su vida por nosotros, nos ha salvado y le pertenecemos. Pero estos otros dos conceptos que encontramos en Hechos también nos ayudan a entender algo más sobre la Iglesia. El primer concepto es camino. La Iglesia no son asistentes, no son simplemente espectadores, es gente que está en el proceso de algo, está caminando. Jesús nos ha dado una ruta, Él es el camino, la verdad y la vida, y nos llama a emprender y seguir sus propias huellas. Igualmente, el nombre de cristianos. Hoy nos puede sonar a otra cosa, pero cuando vamos a Hechos 11:26, cuando dice que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, nos está diciendo que estaban saturados de Cristo hasta tal punto que hablaban de Jesús y vivían como vivía Jesús, y la gente los identificó. Les llamó cristianos, vivían a Cristo, predicaban a Cristo. Eso es la Iglesia, ese es el modelo de Iglesia, ese es nuestro punto de referencia. Los locales y las estructuras, los programas son necesarios, pero no son la esencia de lo que es la Iglesia. La Iglesia es importante porque es parte esencial del proyecto y de la misión de Jesús. Él nos ha involucrado en este proyecto. Cuando creemos en Jesús, Él lo cambia todo y afecta toda nuestra vida. Hemos pasado por el Evangelio y por Jesús de muerte a vida. Él ha cambiado nuestro propósito. Y cuando estamos pensando en una etapa en la que nos enfocamos en el trabajo, no debemos olvidar que hay un propósito esencial que Jesús nos ha dado. Dice Tito 2:14, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La Iglesia afecta a nuestra propia visión. Ya no vivimos para nosotros mismos. Ninguno, dice Romanos 14:7, ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Por lo tanto, la Iglesia nos provee también de un sentido de pertenencia, como veremos más adelante. Necesitamos conocer, entender en primer lugar qué es la Iglesia, la importancia de la Iglesia que está en el corazón de Jesús, en la misión de Jesús.